Esto es Mitos y Leyendas del Paraguay, y en esta ocasión vamos a conocer a uno de los más emblemáticos árboles que tenemos en nuestro país, que además viene con una hermosa leyenda. Acompáñenme a conocer la leyenda del Urundeú. Cuenta la leyenda que en una gran aldea guaraní asentada en la costa del río Paraguay habitó un valiente guerrero denominado Urunde, quien muy joven tuvo que suceder a su padre en el gobierno de su aldea. Dicen que entre los guaraníes son muy pocos los mburuya que llegaron a ser tan admirados y queridos como lo fue Urunde, un hombre incorruptible, fuerte, duro, de estatura alta y de gran resistencia, quien gobernó por muchos años su gran aldea. Un día, ya muy anciano, Urunde tuvo que dejar esta tierra, y su comunidad con gran pesar se encargó de enterrarlo, y lo hicieron en la costa del río Paraguay, mirando hacia la región de enfrente como para atemorizar por siempre a los temidos indios Payaguá, que nunca pudieron vencerlo. Ñanderú Tupá interpretó ese gran sentimiento que sentían los miembros de la aldea e hizo crecer un gran árbol en ese lugar. Un árbol incorruptible, fuerte, duro, de estatura alta y de gran resistencia, a quienes los guaraníes lo bautizaron como Urundeú, en honor al gran hombre guerrero que por mucho tiempo los gobernó. Así surgió el Urundeú, un árbol que hasta hoy es muy querido y apreciado por todos. Esto fue Mitos y Leyendas del Paraguay, y los espero en una próxima edición para seguir conociendo más historias fascinantes sobre nuestra naturaleza paraguaya. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.